Buenas noches a todos nuevamente. Espero que todos se encuentren muy bien. Cuéntenme cómo les ha ido, cómo va esta semana, cómo los ha tratado la semana y cómo los ha tratado este clima que anda como caluroso la situación. ¿Cómo va todo? Buenas noches, profe. No, todo bien. Mucho calor, hermano. ¿Desde dónde nos hablas, Carlos? De acá Medellín, del corregimiento de San Antonio de Prado. Desde Prado. Y por allá no llueve mucho. No es como para los lados también de Caldas, como para esos lados del sur. Sí, eso por acá es frío, por acá llueve bastantico, sí, para el Pero, sur. pero estos días ha Pero estado caluroso, ¿cierto? sí, bastante por toda parte. Sí, sí. Kelly, ¿cómo va por allá? ¿Cómo van con el calor? Bastante, me imagino. Apurados bastante, profe. Uf, se sienta No, uno un ratico y eso es sude que no ha sudado. es que por acá en Medellín, yo vivo en Bello, y acá donde vivo normalmente hace frío y ventea demasiado, y se ha sentido el calor en forma bastante estos días. No me quiero imaginar cómo está eso por Lorica, que es mi tierra natal. Debe estar prendido, que mejor dicho. Pero bueno, entonces listo, ya estamos por acá en la grabación. Bienvenidos a la clase, esta es nuestra segunda sesión, nuestro segundo encuentro sincrónico. Eh, Quería manifestarles, muchachos, que si tienen algo que sentir de mí, del curso, de cómo se están manejando las cosas en el curso, pues espero que tengan la confianza pues de contármelo, de acercarse a mí o decirlo en grupo. En la clase tienen toda, digamos, la apertura que lo hagan, ¿sí? Creo que apenas estamos empezando, entonces pues si hay algo que sentir, decirlo de una vez para que podamos mejorar, ¿cierto? La idea es que tengamos una muy buena comunicación, que recuerden que hay un conducto regular, que la idea es que si tienen algo que sentir respecto a la metodología, a las evaluaciones, al manejo de las clases, a cualquier cosa, ¿sí? A los temas que se están trabajando, pues lo hablan directamente conmigo. Si hay alguna novedad al respecto, pues tratamos de darle manejo. Si yo no les presto atención, si las cosas de acuerdo después de que hablemos no cambian, no mejoran, pues seguiría avanzar en ese conducto regular, que sería hablar con el coordinador, en este caso es el profesor Boris, me imagino que lo conoce, me imagino que han dado clases con él, entonces él sería como ese siguiente canal de comunicación a tratar o a manifestar inquietudes, novedades que se tengan del curso, ¿sí? Si por X o Y motivo hablaron conmigo, yo no les presté atención, no se mejoró la situación, eh, luego hablaron con Boris y pasó lo mismo, Boris no les prestó atención o no vieron que se les solucionó, pues van a pasar al siguiente estamento, sería hablar con Orlando, que es el coordinador, y en caso que Orlando pues no le solucione, ya con la decanatura. En este caso es Ana Paola. Sí, les digo eso porque pues alguien, no sé, alguno de ustedes manifestó inconformidad con el curso, pues no entiendo de qué o a razón de qué, porque apenas llevamos una sesión, eh, pues de encuentro sincrónico, llevamos 2 AAA, eh, está dando como buen manejo al asunto. Si tienen algo que sentir, es momento de que me comenten, me cuenten para yo saber, digamos, en qué debo mejorar, ¿sí? Pero es muy incómodo que apenas llevando una semana de clases, pues estén llegando comentarios, digamos, a niveles altos de la universidad, cuando apenas estamos como empezando, ¿cierto? Entonces yo quisiera saber si tienen algo que sentir, algo que decir al respecto, para mejorar de mi parte, y con mucho gusto, digamos, y estoy abierto pues a que eso se pueda mejorar, ¿sí? La intención por acá no es generar mal ambiente, ni mucho menos, sino que podamos trabajar de manera amena en el curso, que podamos avanzar. Como les digo, apenas estamos empezando. Manuel, cuéntame.
Muy buenas tardes para todos, profe. Buenas tardes, Manuel. Profe, pues de mi parte no recibo inquietud, nada de usted, es primera vez que usted me está dando y espero aprender mucho de usted y de la mano de los compañeros conocimientos. Es primera vez que lo tengo yo como docente. Entonces, por mi parte no he sido ninguna inconformidad, nada del estilo. Es primera vez, como le dije, la idea es tratar los temas bien y por parte de usted también. Claro que sí, claro que sí. Sí, como les digo, pues igual estoy abierto a cualquier sugerencia que sea para mejorar. Sí, pero la idea es que no vengamos con una predisposición. No sé si de pronto han oído comentarios de mí, cualquier cosa pues que pueda de pronto manchar esa impresión que puedan tener. Pero pues estamos empezando, démonos la oportunidad y a medida que vamos avanzando, pues ya habrán cosas para mejorar, se tocarán, como les digo, la idea es que lo comenten conmigo. Igual todos estos espacios quedan grabados, entonces obviamente cuando ese tipo queda, lo primero que hacen es venir y revisar las grabaciones de las clases. He sido muy transparente con mi trabajo, entonces solo les pido eso, sí, si tienen algo que decir, de manera muy atenta voy a estar disponible para eso, ¿listo? Deme un minutico, yo voy por el termo, que no sé ni dónde lo tengo, que empiezo a hablar y se me seca la garganta y inicia la tos. Bueno, muchachos, ya estoy de vuelta por acá. Entonces, como les decía, cualquier cosa que tengan por decir, por sentir, de una pues la atacamos, ¿sí? No esperemos llegar a esos canales de comunicación, pues saltándonos los conductos regulares y pues generando ruido, cuando creo que todavía eh, no hay como espacio a ello, pues considero yo, ¿cierto? Si alguno tiene algo que sentir, es momento de que lo diga. Si lo quiere decir acá, si lo quiere decir en privado, pues yo les he dispuesto canales de comunicación, incluso les dejo un número de WhatsApp para que cualquier cosa me contacten, ¿listo? Bueno, entonces hoy vamos a continuar avanzando en las temáticas, ¿cierto? Vamos a hablar un poco sobre lo que es la computación ubicua y cómo esta, digamos, se ve relacionada con esa actividad que ustedes tienen, esa la tercera semana. Entonces, les voy a compartir por acá pantalla. Entonces, ¿se puede explicar la actividad? Ya vamos allá, listo. Pues, Bueno, entonces iniciamos la semana 2. ¿Qué tema vamos a tocar hoy? Vamos a hablar sobre esa evidencia de aprendizaje y vamos a hablar sobre computación ubicua, ¿listo? Entonces, la evidencia de aprendizaje en este momento ya ustedes deben poderla visualizar, ya está habilitada para que la revisen, ¿sí? La encuentran como evidencia de aprendizaje 1, propuesta metodológica, ¿listo? Entonces, la idea es que igual revisen la documentación que tienen ahí, los recursos que tienen disponibles en la plataforma respecto de la unidad 1. Y el objetivo es proponer una solución ubicua que contenga varios dispositivos que interactúen entre sí. Igual la idea es que vamos a empezar a hacer un ejercicio, ¿cierto? De este tipo, de una solución que sea ubicua, que contenga varios dispositivos para que puedan interactuar entre sí. Entonces, la idea es que ustedes van a buscar una problemática, como les dije la semana, pues
La idea es que igual esa actividad la pueden trabajar en grupos. Pueden trabajarla en grupos, sí. Van a buscar una problemática en su comunidad, si se hacen en grupos, si uno está en Bogotá, el otro está en Cali, el otro está en Medellín, el otro está en Córdoba, el otro está en Valledupar, no importa. Pues la idea es que cada uno va a traer una idea de ese problema y van a escoger entre todos cuál la idea les gusta más, cuál les parece más atractiva. ¿Sí? Cada quien vende su idea y escogen entre ustedes, entre el grupo de trabajo, van a escoger una problemática en la comunidad, porque es que yo estoy en una ciudad diferente a mi compañero, entonces las problemáticas son diferentes, totalmente de acuerdo con eso, ¿sí? Eso está claro. Entonces la idea es que si van a trabajar en equipos, pues se reúnen, cada uno propone sus ideas, sus problemáticas y escogen una. ¿Listo? Pero la idea es que esa problemática se va a solucionar con solución ubicua. ¿Listo? Como decía anteriormente, revisar esos contenidos de la unidad 1, identificar qué dispositivos se pueden incluir en la solución, ¿cierto? Cuando hablamos de dispositivos hablamos de sensores. Entonces, es que vamos a hacer una finca inteligente. Entonces, ¿qué sensores necesitamos en la finca para que esa finca sea inteligente, ¿cierto? Para que se le encienda la luz a las vacas, para que le abra el portón a las vacas, para que lo cierre, para que me diga si falta una vaca, si no falta una vaca. Etcétera. Todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, listo, ¿qué sensor necesito yo para medir eso? ¿Cierto? Para que un portón se abra, para que un portón se cierre, para que se encienda una luz, para que me cuente el ganado. ¿Sí? ¿Qué sensor se utiliza para eso? No sabemos, lo buscamos. Eso hace parte de la actividad, indagar, a ver qué dispositivo puedo utilizar para contar personas o ganado. Listo, puedo utilizar un sensor de movimiento o puedo usar una cámara que me va contando, ¿cierto? O puedo hacer uno que por infrarrojo me cuente. Pues ya buscamos qué dispositivos nos pueden servir de acuerdo a la problemática que vamos a trabajar y de acuerdo a eso, pues vamos proponiendo. ¿Cuál es la idea también? Pues esa problemática que ustedes van a atacar, muy posiblemente ya la han propuesto como problemática y han buscado soluciones, tal vez no en su comunidad, tal vez no en su país, pero ya hay soluciones. Entonces la idea también es buscar, ¿sí? ¿Qué soluciones se han implementado respecto de ese problema que yo voy a atacar en cuanto a esto? Listo. De pronto una computación ubicua, pero ¿qué soluciones de IoT hay? ¿Sí? IoT y ubicua van muy de la mano. ¿Sí? Lo que pasa es que ubicua lo que quiere es que todo sea de manera automática, ¿cierto? Que podamos tener intercomunicación y que todos los dispositivos se comuniquen entre sí, pero que las decisiones y todo se haga de forma automática, que la interacción, digamos, humano-máquina sea la menor posible, ¿cierto? Entonces, IoT lo que se hace, se encarga de hacer esas interconexiones de diferentes dispositivos. Entonces, si de pronto no se encuentra solución ubicua para, por ejemplo, para una finca inteligente, pueden buscar qué cosas, qué implementaciones se han realizado respecto a IoT, ¿sí? Para fincas inteligentes. Pues poniéndoles acá un ejemplo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, también pueden ya ir mirando, vea, esa solución la propusieron con estos dispositivos, ¿sí? Un dispositivo que lea la temperatura, bueno, ¿qué sensores leen temperatura que se puedan utilizar en IoT? Indagamos qué sensores se pueden utilizar para leer temperatura en IoT y que se puedan conectar a través de IoT. Entonces buscan y van a encontrar una referencia y eso es lo que vamos a documentar en la actividad. ¿Listo? Entonces dice, después de encontrar la problemática, debes identificar la información relevante que quieren almacenar, como les ponía ahorita a rato ejemplo, listo, que a las 5 de la mañana le abra el portón a las vacas, que a las 6 de la tarde le encienda la luz de la finca, que a las 5 de la mañana haga riego del cultivo de yuca, del cultivo de papa, o sea, que abra el riego, que controle el sistema de riego, ¿cierto? Que a las 6 de la tarde genere un sonido que atraiga a las vacas, no sé, sí, etcétera. Estoy dando ideas acá. Entonces, ¿cierto? Ya identificando esa información relevante, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero medir, qué es lo que yo quiero controlar. Entonces, empezar a buscar qué dispositivos me sirven para eso.
¿Qué dispositivo me sirve para ver una portada? ¿Qué dispositivo me sirve? Me sirve para contar un ganado. ¿Qué dispositivo me sirve para activar un sistema de riegos? ¿Sí? Dependiendo del problema, vamos a buscar o van a buscar ustedes, de acuerdo a lo que ustedes estén planteando, cuáles son esos sensores que les van a permitir hacer eso. ¿Listo? Hay varias referencias, entonces ustedes pueden decir, esta referencia, esta otra. Denme un momento, por favor. Bueno, entonces, listo, entonces la idea es empezar a visualizar eso. Pena con ustedes que estaban por acá preguntando algo. Entonces, luego de tener esos dispositivos que ya ustedes identificaron que les pueden servir, ustedes pueden encontrar que hay una referencia, otro, ustedes pueden decir, para nuestro proyecto, es mejor la referencia 1 porque el otro es más caro o porque la referencia 1 tiene un nivel de proximidad mayor, ¿sí? Es mucho más asertivo en cuanto a la información que da, o el otro es más económico y la diferencia son decimales, entonces no importa si se omite esa parte, demás. Identificar esos protocolos y tecnologías que se deben implementar, si la conexión va a ser Wi-Fi, si qué tipo de conexiones se van a requerir, qué tipo de tecnologías, qué arquitecturas hoy en día se utilizan para eso, es investigar y se van a plantear. ¿Listo? Y basado en eso, pues diseñar como el entorno de conectividad, es decir, hacia en dónde van a estar conectados los dispositivos, van a estar conectados a un Arduino, van a estar conectados a dónde, ¿cierto? Ese Arduino va a estar conectado a un servidor a través de Wi-Fi o va a ser una red cableada. Sí, la idea es que ubico quiere decir, hace uso de las conexiones inalámbricas, entonces la idea es revisar esa parte. ¿Listo? Y pues obviamente especificar la funcionalidad de cada dispositivo. Este sensor es para leer temperaturas, hace una lectura de temperaturas con tal frecuencia o se puede programar para que la frecuencia sea de tanto, ¿cierto? Permite que se pueda configurar de tal manera, que su conectividad sea de tal forma, ¿sí? De esa manera especificar cómo va a funcionar cada dispositivo. ¿Listo? Entonces, van a redactar un informe que describa ese proceso realizado. El documento debe incluir que portada, introducción, la descripción del problema, ¿sí? Hoy en día está pasando esto y esto en tal parte. Actualmente no se tiene control de esto ni de aquello, ¿sí? Van a describir el problema. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, en las horas pico, se nota que el tráfico de vehículos aumenta, pero esto afecta la movilidad ya que se encuentran muchos semáforos en la ciudad. Por ejemplo, en la Avenida Oriental aproximadamente hay 5 semáforos. Esos semáforos tienen una duración de tanto tiempo en rojo y en las horas pico esto aumenta la acumulación de vehículos y el tráfico pesado, ¿cierto? Se propone hacer una solución inteligente que permita que en esta zona de la ciudad, donde hay tantos semáforos, se puedan hacer cambios de rojo a verde de una manera inteligente a través de sí, la computación ubíqua, ¿cierto? Esa es la descripción del problema. Plantear el problema. El problema es que se hacen muchos tacos porque hay muchos semáforos, porque los semáforos no están sincronizados, ¿cierto? Van a describir ese problema y luego van a plantear el objetivo. El objetivo es plantear una solución ubicua, ¿cierto? Que permita obtener un mejor desempeño digamos, del tráfico en la zona tal o en la ciudad tal, si se van a ir a la ciudad completa. ¿Listo? Como lo decía anteriormente, descripción de los dispositivos, qué sensores se necesitan para saber, por ejemplo, si hay flujo de vehículos, si no.
Hoy en día no sé si han llegado a utilizar Maps, pero por ejemplo Maps nos indica cuando hay trancones y cuando no, y eso también tiene que ver es con los usuarios que estén utilizando la aplicación en esa misma ruta. Él empieza a medir cuál es la velocidad de esos usuarios que están conectados haciendo la misma ruta, y cuando la velocidad es baja, pues empieza a decir, ve, ahí hay trancón porque están todos, tengo varios usuarios en la misma ruta, entonces esa solución también se puede considerar como ubicua, porque la medición del tráfico se está dando basada en la cantidad de usuarios que están conectados usando la aplicación y utiliza esos sensores que tiene el celular, entre esos tiene el velocímetro, ¿sí? Que se activa pues en una aplicación como, pues el velocímetro nos lo da la ayuda del GPS. Entonces, tiene una antena de GPS y con eso, digamos, se calculan esos datos. Bueno, entonces, ¿qué metodología emplearon para determinar eso? ¿Sí? Y los resultados y las conclusiones. Entonces, la idea es que acá vamos a hacer el planteamiento de ese problema, la bibliografía con norma ZAPA, y la idea es que vamos a plantear ese problema de manera muy juiciosa, ¿sí? La segunda actividad es proponer un algoritmo, ¿sí?, de inteligencia artificial que permita ayudar a que esta solución, ¿sí?, realmente sea ubicua, porque la idea es que esas soluciones ubicuas no tienen mayor interacción del usuario como tal. El usuario no se concentra en configurar, en programar, sino que él automáticamente con los datos que va capturando va aprendiendo a hacer una toma de decisiones, ¿sí? Entre menos interactúa el usuario con ello, mucho mejor será. ¿No? La actividad deben entregar un documento, ¿cierto?, con nombre de ustedes, en el caso si es en equipo, entonces, y seleccionan equipos. Voy a revisar ahorita si en la plataforma no están equipos, yo les armo los equipos, y seleccionan los equipos, entonces van a poner allí equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, equipo 5, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Profe, por ejemplo, usted dice el tema de Google Maps. Si yo estoy dando una solución referente más o menos hacia movilidad y se está utilizando esa aplicación, en sí se estaría haciendo como un trabajo, o sería como demostrar cómo sería el uso, o es yo desarrollar pues no una aplicación, sino que otros dispositivos pueden resolver esa situación, porque con Google Maps, pues digamos en mi caso, si yo quiero poner un ejemplo así, resolvería prácticamente todo. ¿Cómo se me repite nuevamente? Digamos, yo vivo aquí en San Antonio de Prado, ¿cierto? Y aquí el transporte es demasiado malo porque es una sola vía para salir de San Antonio de Prado a Itagüí hacia Medellín. Entonces acá se vara una moto, se choca un carro y es doble sentido. Pero entonces, digamos, ya hay una solución que podría ser vos abrir Google Maps y mirar rutas o, no me acuerdo la otra aplicación que te muestra cuando hay choque. Waze. Sí. Waze. Entonces, digamos, yo puedo plantear la solución, yo diciendo otras opciones con otros dispositivos, o puedo utilizar esos mismos, igual sería una solución. Sí, pero la idea es que digamos que uses la tecnología a tu favor. Es decir, ¿qué dispositivos hay que te pueden ayudar adicionalmente pues a un Google Maps, ¿cierto? Como les digo, ¿qué pasa con Google Maps? Puede que haya una manifestación, ¿cierto? Y vaya muchos usuarios que hayan activado Google Maps y están caminando, ni siquiera están en sus vehículos, están caminando, ¿cierto? Y por X o por Y abrieron Google Maps porque no conocían hacia dónde iba la manifestación, cualquier cosa. Entonces Google Maps va a decir que en ese punto hay trancón. Y realmente no hay un trancón, sino que hay personas que están caminando allí usando la aplicación, ¿cierto? Entonces, digamos, hay cierto nivel allí de confiabilidad, pero también hay un margen de error. Entonces, ¿cómo nosotros controlamos eso?
como les decía, pueden ser sensores que estén midiendo a qué velocidad están pasando los carros, así como están esas fotomultas, ¿cierto? Que determinan una velocidad de un vehículo y generan una multa. Pueden haber sensores que están midiendo en ciertos tramos de la vía cómo está el flujo, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, pues ellos dirán, bueno, en este momento hay trancón, ¿qué solución le vamos a dar? Si solamente es una vía, ¿qué podríamos hacer? ¿Cierto? Entonces sería notificar a los usuarios, pero entonces habría que tener algún sistema que tú puedas ofrecerle a los usuarios que viajan normalmente en esa vía, ¿cierto? Que tú le puedas notificar de alguna manera y decir, venga, te aconsejo salir más tarde, o te aconsejo salir. Normalmente el tráfico allí se complica en tales rangos de tiempo, entonces te aconsejo, pues, o busca una ruta alternativa si realmente no la hay o no se dispone, entonces, o sal antes o sal después, porque también es eso, con qué dispone físicamente, cuáles son esas limitaciones físicas. ¿Sí me voy a entender? Puedes también utilizar ¿qué otro tipo de sensores pueden ser a nivel de tráfico? Pues están los de movimiento, los de velocidad. Podría ser tener un dron programado, por ejemplo, que haga en las horas pico un viaje, ¿cierto? Determinado en esas horas pico y verifique cuáles son las rutas, digamos, que tienen más congestión, notifique para que las personas se vayan por lo menos congestionadas. Es usar como esa tecnología. Hoy en día, por ejemplo, está mucho el tema del uso de los drones. Entonces, ¿cómo usamos eso a favor de? Antes vamos a hacer un recorrido y de acuerdo a eso se hace un análisis, pero recordemos que la idea es que ese tipo de soluciones sean automatizadas, es decir, que el dron salga, haga su viaje y de acuerdo a eso transmita los datos capturados, se procesen y se generen notificaciones. Que simplemente yo no me tenga que preocupar por saber si el dron salió o no salió, sino que yo entre y vea, es que sí, definitivamente hay trancón, entonces vamos a esperar un rato más bien. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Muchachos, Ah, profe, claros como el agua. ¿listo? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que es la computación ubicua. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Para hablar del concepto nos tenemos que remontar hasta la década de los 80, donde nace el término como tal de computación ubicua. Cuando hablamos de término, hablamos de la palabra compuesta, computación ubicua. ¿Sí? Este término es atribuido a Mark Weiser, que es un importante informático que aportó mucho a la industria, aun cuando tuvo un fallecimiento temprano debido a un cáncer, murió como a los 45 años, ¿cierto? Pero él aportó este concepto. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿O qué busca, qué se busca o qué pretende la computación ubicua? Se refiere a la forma en que la tecnología está disponible en todas partes en todo momento, algo como la omnipresencia, ¿cierto? Esa es una característica que nosotros le atribuimos solamente a los que creen, digamos, o tienen creencias en Dios, pues a ese Dios, ¿cierto? Que tiene esa capacidad de ser omnipresente, de estar en todos lados. Pero llegó la tecnología y se metió, se interiorizó tanto en nosotros la tecnología que hoy en día el uso de la tecnología, por decirlo así, es omnipresente, ¿cierto? En todas partes está. Tú tienes internet y en cualquier parte puedes estar conectado con cualquier persona, así esté en el otro lado del mundo. Entonces, el concepto como tal de computación ubicua es en el hecho de que la tecnología, digamos, se pueda interconectar de tal manera que está en todas partes y que está en tanto metido dentro, digamos, de nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, que hacemos uso de esa muchas veces sin darnos cuenta. ¿Sí?
Entonces, es un enfoque de la tecnología que busca integrar dispositivos tecnológicos en la vida cotidiana de personas, sin interrupciones o barreras para el uso. Como les digo, entonces se vuelve tan cotidiano el uso de esas herramientas que se vuelven muchas veces que las estamos dando, estamos haciendo uso de ellas, estamos sacando provecho de ellas y no nos estamos dando cuenta de ello. Entonces, este concepto de computación ubicua va muy conectado con el concepto de IoT, o el Internet de las cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Internet de las cosas lo que busca es conectar todo a través de la Internet, todos los dispositivos. ¿Sí? El IoT nos permite conectar diferentes dispositivos y que estos puedan transferir datos, capturar datos y transferirlos, ¿sí? Para luego esos datos puedan ser procesados y se pueda hacer toma de decisiones con ellos. ¿Qué busca la computación ubicua? La computación ubicua lo que busca es que no solamente estén interconectados esos dispositivos, sino que permitan, ¿sí?, ejecutar acciones o que permitan que el usuario final, ¿sí?, trabaje con soluciones a través de las cuales nosotros no tengamos o no se tenga que preocupar esa persona que usa esa solución, no se tenga que preocupar por la configuración del dispositivo, si el dispositivo está generando datos o no está generando datos, ese tipo de cosas. Para la computación ubicua, digamos, la idea es que el sistema tenga un aprendizaje propio de tal manera que no haya que estarlo configurando constantemente. ¿Listo? ¿Hay claridades allí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, puede seguir. Entonces, Mark Weiser, que es quien acuña, digamos, el término de computación ubicua, propone 3 formas básicas para que los dispositivos puedan estar a función, ¿sí?, de ser ubicuos o a función del uso de la interconexión. Entonces, propone que deben existir o existen esas 3 formas básicas que son las TAPs, son dispositivos portátiles. Una TAPS, por ejemplo, ¿qué consideran ustedes que podría ser una TAPS? Cuando vemos que dice que es un dispositivo portátil, que son pequeños, ¿qué creen ustedes que puede aplicar allí? Nada sin de un celular. No. Bueno, un dispositivo. Ustedes han visto las bandas, han visto los smartwatch, ¿cierto? Esos dispositivos que son portátiles, son pequeños y nos están midiendo cuántas calorías quemamos, cuántos pasos dimos, ¿cierto? Son dispositivos súper pequeños. Entonces podrían, digamos, entrar como un ejemplo allí en la tab. Los packs son dispositivos portátiles que son ya un poco más grandes, ¿sí? Ahí podríamos hablar de teléfonos celulares, sí, ya dispositivos un poco más grandes que igual están interconectados, tienen la capacidad de conectarse a través de la internet o a través de un Bluetooth, ¿sí? Y pueden estar transmitiendo datos de información. Y tenemos las juntas, es un dispositivo de visualización ya más grande que permite ya una interacción que podríamos, digamos, incluir allí dentro de esas juntas. Un ejemplo por allí. Profe, lo que usted mencionaba, los drones, no. Puede ser. Pero recordemos, el dron está capturando información para hacer que transferida, ¿cierto? Y para que podamos interactuar con ello. Entonces, ¿quién recibe, por ejemplo, la información del dron? ¿A través de qué la podríamos estar recibiendo? Normalmente esos dispositivos se conectan con un Arduino, por ejemplo, y el Arduino se encarga de transmitirlo a un servidor, ¿cierto? Entonces ahí podríamos tener esos dispositivos que ya nos permiten tener una resolución más grande de la información, un procesamiento de ella. Listo. Entonces, ¿qué usos, digamos, se puede dar o un ingeniero informático
o un desarrollador de software de soluciones, ¿qué usos le podría dar? ¿Cómo podría abordar la computación ubicua? ¿Listo? Entonces, desde diversos ángulos se puede hacer. ¿Sí? Se pueden desarrollar aplicaciones móviles que permitan acceso a información, servicios en cualquier lugar y en cualquier momento. Un ejemplo, si nosotros hiciéramos una actividad en Quizzes, donde hay unas preguntas, ustedes desde su celular, como nos decían ahorita, un compañero estaba San Antonio de Prado, Kelly, por ejemplo, está en Córdoba, habrá alguno de Bogotá, otro de Cali, gente de Medellín, ¿cierto? Pero todos vamos a estar al tiempo visualizando las mismas preguntas, ¿cierto? Respondiendo esas preguntas y viendo los resultados en tiempo real. Eso aplicaría como un ejemplo de computación ubicua, ¿sí? Porque todos estamos conectados a través de Internet, todos estamos viendo las mismas preguntas, la misma interfaz, todos estamos participando y estamos viendo información y resultados en tiempo real. ¿Listo? Entonces, aplicaciones de ese tipo se pueden decir que son un ejemplo de computación ubicua. ¿Sí? Un Quizzes, no sé si lo han llegado a usar. Otra manera, digamos, de hacer uso o aplicar computación ubicua, creación de sistemas de Internet de las cosas, ¿cierto? Como les decía hace rato, el IoT va muy de la mano con el tema ubicua y IoT se encarga de configurar, maneja las capas que permiten hacer la conexión de esos dispositivos, ¿sí? Que se puedan integrar diferentes dispositivos, diferentes sensores que permitan hacer monitoreo y control en tiempo real. Por ejemplo, ahí estamos viendo en la imagen un ejemplo que es una granja inteligente o una finca inteligente, lo que les decía hace rato. Entonces, podemos medir, ¿sí?, la intensidad de la lluvia, podemos medir la temperatura, podemos medir el pH del suelo, podemos medir la velocidad, digamos, en que el agua pasa por los canales de riego, o la densidad, la calidad del agua, podemos medir la velocidad del viento en una finca, y todo eso, digamos, nos puede ayudar a que podamos tener un mejor monitoreo y control de los diferentes elementos que podamos tener dentro de una finca o diferentes cultivos. ¿Todo claro hasta allí? Sí, profe. Excelente, entonces digamos. Entonces, ¿de qué otra manera lo podemos usar? Desarrollando tecnologías de realidad aumentada, ¿sí?, y virtual para integrar información digital en el mundo físico. ¿Qué han escuchado de la realidad aumentada? Cuéntenme a ver, o qué experiencia han tenido con el tema de realidad aumentada. Sí, profe, en los supermercados utilizan mucho eso y en el turismo. Y sé que también por ahí en algunos juegos. Sí. Y ustedes saben que en YouTube hay videos para ese tema de realidad aumentada. Sí, profe. En YouTube hoy en día hay videos, sí, con esa configuración, con esas características que nos permiten vivir la experiencia de la realidad aumentada. Pero entonces, ¿sí?, para ello utilizan, digamos, esas gafas que, como vemos en la imagen, hoy en día tienen un costo comercial bajo, porque realmente lo que ponemos allí es como el teléfono celular. Entonces, por ejemplo, en Home Center venden una que vale como 40.000, 50.000 pesos más o menos. Hace unos meses que la vi, la estuve probando, por eso sé que en YouTube están videos, porque, digamos, utilicé mi teléfono celular y las probé, las estuve probando, y, digamos, la asesora comercial me buscó unos videos, por ejemplo, de, de navegación en el mar, pues de estar viendo como peces, como si uno estuviera haciendo snorkel o estuviera haciendo buceo, ¿sí? Entonces uno se sumerge como si estuviera en ese espacio, y eso es la realidad aumentada, ¿cierto? Llevarnos
a esos sitios donde nosotros de pronto no estamos físicamente. Entonces allí también podríamos hacer uso de computación ubicua. Pues a través de la investigación y desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, ¿cierto? Crear sistemas autónomos y adaptativos, eso es lo que, digamos, ese es como el mayor objetivo que tiene la computación ubicua, ¿sí? Vale. Entonces, si vemos la computación ubicua como tal, integra varios conceptos. ¿Qué conceptos les he mencionado que están como alineados a lo que es la computación ubicua? De los que estaba mencionando hoy. Recuérdeme a ver. Muchachos, ¿qué conceptos van de la mano ahí? No, el tráfico, profe. ¿Cómo? El ejemplo del tráfico. Sí, pero digamos, conceptos o tecnologías que se usan, digamos, en las que se apoya la computación ubicua. ¿Qué tecnologías? Hablábamos de IoT, ¿cierto? IoT es un concepto que lo que busca, como les decía un principio de la clase, es conectar diferentes dispositivos, ¿cierto? Y que esos dispositivos pues transmitan, transmitan datos que puedan ayudar a tomar decisiones. Y ahorita por acá estamos viendo, por ejemplo, inteligencia artificial. Entonces ya van como dos conceptos allí que están muy de la mano con lo que es computación ubicua, que pueden quedar, digamos, envueltos en lo que es la computación ubicua. ¿Listo? Entonces, las aplicaciones en las cuales podemos hacer uso de computación ubicua son tan amplias como las posibilidades que nos da la tecnología en estos momentos. Es decir, que son casi infinitas, porque la tecnología, ¿sí?, está rompiendo muchísimas barreras que hace unos años veíamos imposible. No sé si a alguno, por ejemplo, le tocó ver en su infancia, no sé qué tan nuevos o qué tan viejos sean, digamos, diciéndolo jovialmente, ¿cierto? Eh, por ejemplo, yo cuando estaba pequeño veía los supersónicos y los supersónicos hacían teleconferencias, eso que nosotros hacemos hoy y que es común para ustedes porque pues a través de la plataforma está montado el programa, ¿cierto? Bajo la virtualidad. Entonces, en los supersónicos, ellos hacían teleconferencias. En ese entonces, si una persona en su casa tenía un teléfono fijo, era mucho, ¿sí? Todavía no existían los teléfonos celulares, no existían los smartphones, que fueron los que permitieron ya el tema de videollamadas y demás, ¿sí? Entonces, eso que los supersónicos mostraban como algo futurista, pues ya hoy es una realidad. En estos días he estado viendo que ya hay un prototipo de una moto, ¿sí?, que flota, que va como por el aire a una altura determinada. Ya lo van a vender, ¿sí?, esa moto. Y con cosas como esa veía uno en los supersónicos. Y entonces, gracias a la tecnología, al internet, ¿sí?, se han podido tener grandes avances. Cosas que pensábamos que iban a ser imposibles, hoy en día son una realidad. Por eso las aplicaciones son muy amplias a nivel de posibilidad. Si hay algo que es ubicuo, ¿sí?, es la tecnología inalámbrica. Entonces, el hecho de que haya surgido el internet a través de Wi-Fi, ¿sí?, también ha ayudado a que se rompan muchas barreras. Porque, digamos, se ha ayudado a que se rompan demasiadas barreras, pues porque cuando todas las conexiones eran basadas, ¿sí?, a través de cableados, un cable mal ponchado, un cable que lo pisaran, podría estar dañando la comunicación, ¿sí? Si no se tenía el cable físico, entonces no se tenía acceso a la conexión. Hoy en día vemos que estas redes inalámbricas como el Wi-Fi o el Bluetooth han permitido, ¿sí?, que se puedan dar estas interconexiones de manera mucho más eficiente y de una manera más constante. Pues incluso antes
¿sí? Ah, es que se robaron el cable que traía el internet por acá, entonces ya no hay, ya se dañó el internet en el barrio o en la cuadra, ¿cierto? Entonces, pues todo esto ha venido cambiando gracias a estas tecnologías y a la tecnología 5G, 6G y 4G. Todo claro hasta allí, preguntas, inquietudes, cómo ven el asunto. Todo claro, profe. Muy bien y muy interesante todo. Listo. Entonces, el objetivo fundamental de la computación ubicua es la integración de dispositivos de tecnología que permitan, ¿sí? Anular esa diferencia entre un dispositivo y otro. Y que el humano, como les decía hace un rato, la idea es que entre menos preocupación tenga la persona por la configuración de los dispositivos, por verificar que todo esté funcionando, por apoyarse o por verificar si ya pasó el dron, si no pasó el dron, será que puede salir, sino que de manera que se meta tanto en nuestra vida, que sea cotidiano, que ya yo, voy a salir, entonces lo primero que hago es bajar las notificaciones del celular y miro, o que ni siquiera yo tenga que bajar las notificaciones del celular, qué tan bueno sería que cuando él detecte que estoy en el carro encendiéndolo, me diga, ve, vas a salir y el trancón. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un vehículo y pues él venía con el tema de Chevisar activado, y cada que yo encendía el vehículo un día de pico y placa me decía, Chevisar le recuerda que hoy su vehículo está en pico y placa. ¿Sí? Y si el vehículo estaba en el rango de horario del pico y placa, porque si no estaba en ese rango de horario no pasaba nada, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas hacen parte de lo que es computación ubicua, ¿sí? El vehículo, cuando yo lo encendía, si era dentro del horario de pico y placa, y el día de pico y placa, pues ese día me notificaba, ¿sí? Me decía, recuerda que está en pico y placa. Apenas lo prendía, ¿listo? Entonces, soluciones como esa, que yo encienda mi vehículo y él sabe ya que yo todos los días voy por una ruta, entonces me diga, si vas para tal ruta, recuerda que hay trancón. Mejor voy a tomarte un café a tal sitio y te recomienda el sitio que sabe que a ti te va a gustar. Eso es computación ubicua. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el ser humano se centra en las tareas que debe realizar y no en las herramientas que tiene que utilizar. De esa manera revoluciona todo el modo de vivir, como les digo. ¿Sí? Que uno llegue, pues, por ejemplo, el tema del tráfico que decía el compañero, entonces, listo, yo enciendo el vehículo, chacho, hay trancón en ese momento. ¿Qué tal si te vas a tal punto y te tomas un café y fulanito de tal también va para allá? Fulanito de tal es un amigo tuyo que no ves hace tiempos o alguien con quien ibas a hacer una cita y el dispositivo te está diciendo. ¿Sí? Eso es uno, hablando de eso, de que fulanito de tal va a ir y va a estar allá, eso es uno de los, digamos, de los problemas o de las barreras con las que se encuentra, ¿sí?, la computación ubicua, y es el tema de la privacidad. ¿Cierto? ¿Qué tan sano puede ser que, por ejemplo, él me diga ese tipo de cosas? Pues me diga, ves que como hay trancón, vete mejor para tal lado y aprovecha que allá va a estar fulanito tal y hablas con él o hacen una reunión. ¿Cierto? ¿Y qué tal que fulanito tal no quiere que yo sepa que esté allá? Entonces eso puede ser un problema. Y eso es una de las barreras que se encuentra en la computación ubicua, el tema de privacidad, ¿sí? Hasta dónde podría llegar y qué tan bueno es, ¿cierto? Cuando sentimos que ya se están. Sí, porque para mí sería muy chévere, si me dijo que fuera, y yo quería hablar con él, porque tal que esta persona no quería verme ese día, ¿cierto? Entonces es eso. Hay que estar como mirando cómo se dan las soluciones y que esas soluciones tampoco, ¿sí?, vayan a pasar como esa línea tan delgada que está allí, que es el tema de la privacidad. El objetivo final, digamos, es la integración de cualquier dispositivo que permita abordar o dar inteligencia, ¿sí? Hablamos hoy en día de los smartphones, pero realmente los smartphones no son tan inteligentes porque finalmente tú tienes que darle las órdenes para todo, ¿cierto? Él no va aprendiendo de tus usos, tal vez el teclado cuando tú lo vas usando va aprendiendo de tu forma de escribir y demás,
pero el smartphone no sabe con qué frecuencia tú te levantas o tu horario para que tú no tengas que configurar una alarma, no, tú tienes que configurar la alarma para que él te pueda despertar. Entonces no es tan inteligente, ¿cierto? ¿Qué tal si hacemos una solución que determina o que conectado a una banda, porque pues ahí sí tendrías que tener una banda, las bandas miden el tema del sueño, entonces cuando se despierta, ¿cierto? Entonces automáticamente el celular empieza a reproducir tu canción favorita de la semana, ¿sí? Te recomienda desayunar tal cosa, que es lo que tienes en la nevera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, entre los objetivos o lo que busca es integrar que, por ejemplo, que se hayan pantallas flexibles basadas en polímeros que son emisores de luz, ¿cierto? Ventanas inteligentes que permitan interacción con el sistema desde donde estemos, tinta electrónica usada sobre papel inteligente, y que permita trabajar con dispositivos móviles, papel electrónico o e-paper, una tecnología que permite crear pantallas blandas. Ya hemos visto que se ha avanzado con eso. En ese tema hay teléfonos ya que se les puede doblar la pantalla, que sean tan delgadas como papel y que tengan esa flexibilidad, ¿cierto? De poderse enrollar, de poderse envolver. Fibras inteligentes usadas para pedidos informatizados a través de sensores y circuitos electrónicos. Sistemas móviles integrados a través de sistemas ubicuos, ¿sí? Que permitan integración y administración y manipulación de sistemas a nivel general. ¿Listo? Entonces, la computación ubicua es un paradigma que contiene el modelo relacionado con la computación móvil, ¿sí? La idea es que la computación ubicua requiere de la computación móvil, requiere del IoT, requiere de la inteligencia artificial para poder lograr su objetivo. Entonces, dentro de su esquema, ¿sí? Tenemos que estar soporte móvil y sistemas distribuidos. Entonces, se inicia, digamos, desde los sistemas móviles, que funcionan de forma distribuida y tienen capacidad de integrarse con entornos que son autónomos. Cuando digamos, decimos autónomos, ya estamos viendo allí, ¿sí? Que la idea es que no haya manipulación por parte de una persona debido al uso de dispositivos ubicuos. Entornos activos. Entonces, aquí podemos ver, digamos, en los diferentes entornos donde se pueden hacer uso de computación ubicua. Entonces, constan de infraestructura física con una capacidad que se pueda adaptar al ser humano a través de la interacción. Estos entornos se consideran aplicaciones sensibles al contexto, ¿sí? Esa infraestructura es compartida gracias al conjunto de aplicaciones, dispositivos y personas dentro de ese entorno ubicuo. Entonces, esos entornos inteligentes se muestran como área clave en la investigación dentro de lo que es la computación ubicua, ¿sí? Según el doctor Mahadeb. El objetivo de estos entornos es que se pueda dar una integración, que se puedan adaptar los dispositivos que forman parte de la vida cotidiana del ser humano. Y como les digo, pues, que por ejemplo se dañe un sensor, que yo no tenga como usuario, ves que ese sensor no me está funcionando, entonces necesito programar una cita. ¿Sí? Si el sistema ubicuo es tan bueno, ¿sí? Entonces automáticamente cuando hay un sensor malo lo detecta, ¿sí? Genera una notificación con el proveedor que me da soporte, agenda la cita y yo no me di cuenta. Cuando me di cuenta es porque me descontaron el pago, ¿cierto? Esa es como la idea general que tiene la computación ubicua. Los entornos activos tienen la capacidad de interactuar de manera natural con el ser humano, ayudando a las labores y tareas cotidianas, ¿sí? Objetos ubicuos. Los objetos del entorno deben contener un sistema inteligente y flexible que aprenda lo necesario, ¿sí? Cuando hablamos de aprender estamos hablando, ¿sí? De inteligencia artificial, de machine learning, demás. Entonces, que la idea es que ellos lleguen, ¿sí? A conclusiones de cómo se realizan las cosas. Por consiguiente, es necesario que todos esos componentes sean capaces de ser interconectados al sistema general
formando parte del mismo. Entonces se ve como un sistema complejo, ¿sí? Y como les decía, que si hay un sensor malo, pues que lo notifique al proveedor que vende ese sensor y que automáticamente el proveedor me dé soporte o a la persona que da el soporte. Porque yo como usuario, pues si está mal el sensor, yo tal vez ni lo sé cambiar. Porque si soy un usuario final, una persona que tiene una casa inteligente, ves que el bombillo ya no me está prendiendo automáticamente o es que no me está cambiando la intensidad de la luz, pues cierto que agende de una vez al experto y cuando venga a ver si es que me notificó el sistema que está, ay, sí, verdad que estaba malo, yo no lo he notificado, listo, ¿cuánto está? Tanto, ¿cierto? Entonces, ¿dónde, digamos, se pueden hacer uso de computación ubicua? Dentro de entornos inteligentes para oficinas, ¿sí? Aquí tenemos hablando de edificios inteligentes, ¿sí? Que tienen reconocimiento facial para que la persona ingrese a ciertos espacios, que reconocen el iris, que con eso facturan o pagan la nómina, porque se sabe cuándo la persona llega, cuándo la persona está en su lugar de trabajo, etcétera, etcétera. A través de la creación de entes inteligentes con capacidad, ¿sí? De responder a esas necesidades del ser humano en el hogar. Entonces, existe actualmente un gran adelanto a través del uso de la domótica. La domótica tiene que ver todo con el tema de los smart homes, ¿sí? O los hogares inteligentes. Entonces, la domótica se define como la capacidad de automatizar un hogar. Esta puede considerarse como el intento inicial para la aplicación de componentes ubicuos en el hogar. Sin embargo, es necesario pensar en un ente inteligente, la cual, digamos, permita hacer toma de decisiones, como les digo. O sea, no es que solamente estén interconectados, sino que ayuden, que tomen decisiones de manera automática, ¿sí? Y bueno, yo creo que se nos acabó igual el tiempo de la clase, porque por acá les iba a proponer un caso de estudio. Entonces en la AAA revisamos este caso de estudio. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿cómo vieron la clase? ¿Cómo les pareció? Si consideran que hay algo para mejorar, cuéntenme. Soy todo oídos. ¿Se quedaron dormidos? No, muy interesante, profe, todo lo que se puede hacer ahí. Profe, para mí estuvo muy buena. Se entendió todo. Muy buena, muy sustanciosa con toda la investigación que presentó. Y quería preguntarle algo sobre un correo que usted mandó. Sí. No tengo como la claridad más o menos si es un curso aparte o cómo es lo del correo. Los TACs. Bueno, no sé si ustedes ya han asistido a TACs, pero son talleres para el aprendizaje, ¿cierto? Y la co-creación de conocimiento. Entonces, la idea es que allí ustedes van a fortalecer sus competencias. Eso no es evaluativo, ¿sí? Obviamente se monta como si fuera un curso para que tenga una estructura, para que, pues, las personas que se inscriban, por eso les invité para que se inscribieran, asistan con frecuencia y podamos hacer, por ejemplo, un proyecto que permita generar los conocimientos que se pretende allí. Por ejemplo, de programación desde cero. Si usted está en los primeros semestres, está perdido con la lógica de programación, que es uno de los temas más duros que da cuando se empieza a estudiar esa carrera. Entonces, hacer actividades lúdicas que permitan que se pueda entender conceptos como un ciclo, un condicional anidado, un ciclo anidado, qué es un vector, cómo implementamos o cómo recorremos un vector, ese tipo de conceptos, ¿sí? Cómo yo planteo la solución de un algoritmo sin pensar todavía en un lenguaje de programación. Ese es un caso, por ejemplo, y la idea del otro tax, que es el de HTML, PHP. Ustedes no ven PHP en ninguno de los cursos que trabajan. En Framework MVC llegan y lo ven, pero digamos, incrustado dentro de todo el framework. Entonces la idea es conocer un poco más de PHP y de HTML, pero la parte base, o podríamos llegar a crear, por ejemplo, un sitio web que haga CRUD, pero entonces la idea es que con las personas inscritas se vaya semana a semana avanzando en eso, pero no es un tema como tal evaluativo, sino para que ustedes conozcan, ¿sí? Aprendan cosas que de pronto no están viendo en los cursos normalmente y fortalezcan sus capacidades. Ah, que ya yo lo vi, pero quedé con dudas, no me quedó claro o quiero practicarlo, quiero mejorar esa parte, pues ese va a ser el espacio para que lo hagamos. Es un espacio pensado inicialmente para que sea presencial, pero entendemos la naturaleza
del programa y que hay muchos estudiantes pues que no están por acá por la zona, entonces se va a hacer híbrido con personas conectadas a través de una conferencia y ojalá personas en la sede, en el Nodo del Valle Aburrá, que es en la universidad, ¿cómo es que se llama? En la Plaza de la Libertad. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces cuéntenme dudas, preguntas, inquietudes, todo claro, todo muy bien. Listo, no hay dudas, inquietudes, entonces nos vemos el próximo martes en la AAA para que hagamos entonces el caso de estudio. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Vale, que estén muy bien. Gracias, gracias, profe. Buenas noches. Bueno, recuerden revisar en el caso de estudio del trabajo para el primer entregable. Que tengan una feliz noche. Igual, hasta luego.